En esta parte del estudio soterológico, entonces, nosotros vamos a ver una de las doctrinas más importantes, que es la de la perseverancia de los santos, la seguridad de la salvación. Si nosotros hacemos la pregunta incorrecta, nunca podremos captar la riqueza de esta doctrina. La pregunta incorrecta es si la salvación se pierde. Esa no es una pregunta correcta. La pregunta correcta es de quién depende. Porque dependiendo de cómo tú respondas esa pregunta, vas a demostrar dos cosas. Uno, la perspectiva que tengas de Dios. Y dos, la perspectiva que tengas de la salvación. Respecto a la perspectiva de Dios, un Dios demasiado humano es un Dios que le da demasiada fuerza a nivel de ti. Es decir, un Dios demasiado humano es un Dios que competiría con la libertad del ser humano. El ser humano es libre y por tanto su libertad es tan poderosa como la de Dios, que incluso puede sobreponerse a la voluntad divina. Eso sí, yo digo que la salvación depende del hombre. Si digo que depende de Dios, entonces mi perspectiva de Dios es la de un Dios soberano. Ven, un Dios soberano. Sería la perspectiva que yo tengo de Dios. Y respecto de la salvación, si yo respondo que la salvación depende de Dios, entonces entiendo que la salvación no se pierde, es una salvación segura, segura. Pero si yo digo que no, que depende del hombre, entonces sería una salvación insegura. Mi perspectiva de la salvación va a cambiar, al igual que mi perspectiva de Dios, de acuerdo a la forma como yo respondo esa pregunta. ¿De quién depende? Y si yo digo que depende de ambos, entonces estaría presentando a un Dios colaborador que se va perfeccionando en su obra a través de la acción que el hombre le permite. Así que es un Dios soberano, pero hasta cierto límite. Lo mismo pasaría con la perspectiva de la salvación, ser una salvación segura hasta cierto límite. Esto sería si yo respondo que la salvación depende de ambos. Y eso es en torno a ese tópico importante. Dicho esto, entonces vamos a centrarnos en el debate, en la historia del debate. Porque no es secreto que esta pregunta en particular ha generado muchas discusiones. Y más discusiones entre protestantes y católicos, ya que los católicos abrazan mucho una noción semi-pelagiana de que la salvación depende de Dios y del hombre al mismo tiempo. Una visión sinérgica de la salvación. Nosotros los creyentes, especialmente los protestantes, asumimos una visión monergista de la salvación. Ellos adoptan una visión sinergista de la salvación, pero no crean que solamente los católicos tienen ese problema. También tienen esa misma perspectiva a algunos grupos evangélicos, entre ellos los pentecostales y los metodistas. Los episcopales tienen una visión sinergista de la salvación, los pentecostales también y los metodistas también. O sea que no es un problema simplemente del catolicismo romano, es algo que está presente en la doctrina protestante, especialmente dentro del desarrollo de lo que se conoce como el ala del arminianismo, porque el arminianismo, sin duda alguna, no es católico. El arminianismo es de facturación protestante, pero el arminianismo tiene una perspectiva muy parecida a la del catolicismo en torno a la salvación. Depende del hombre y de Dios, y por ende es un acto sinérgico, cooperativo, en el que se podría perder si el hombre no pone de su parte. Y la frase más común del arminianismo es que Dios da el 99% y tú pones el 1% que falta. Si pones el 1, en ese 1 estarás glorificando. Tu gloria estará completamente centrada en el simple 1% que das, aunque sea solamente un 1%. Y esa es la manera más o menos como se define en ese punto. Ahora, esto es un debate muy amplio. No hace tanto tiempo tuve yo un debate con un joven católico romano y partimos justamente desde ese presupuesto. La concepción que él manejaba era una concepción de que la salvación obviamente dependía del hombre y de Dios. Y como era un trabajo sinergístico, un trabajo en el que ambos participaban, entonces obviamente no se podía uno tener la confianza o la seguridad de que uno era salvo.
esta visión de este joven también la encontré en otro joven de origen católico, que incluso me llegó a cuestionar y a preguntarme si yo realmente podía estar seguro de que era salvo. Y fue por el tema de la elección. ¿Cómo yo sé que soy elegido? ¿Cómo tú sabes que eres elegido? ¿Estás seguro de que eres elegido? Esa inseguridad que él sentía, obviamente, la sentía porque él percibía que decir que Dios elige para salvación es absurdo ante la mente humana y tonto, porque ni siquiera uno que ha sido elegido puede estar seguro de que lo es. Uno que ha sido salvo no puede tener la certeza de que ha sido salvo. Así que yo puedo ser salvo sin la certeza, porque al final de cuentas esa salvación pende de un hilo. ¿Y saben cómo se llama el hilo, verdad? La obra humana, esa misma, ese sería el nombre. Para ellos, el hilo del cual depende su salvación es su propia obra. Si yo no obro, no me salvo. Es lo que entiende el testigo de Jehová, el mormón, el adventista, todos los grupos, incluso pseudo cristianos que ustedes puedan conocer, también tienen esa misma perspectiva. Un testigo de Jehová no te dice que está salvo. Un testigo de Jehová te dice que él está trabajando en su salvación. Y lo mismo dirán los otros grupos, porque al final de cuentas, la salvación depende de sus obras. Y al depender de sus obras, descansa en la libertad humana. Y al descansar en la libertad humana, entonces pende del hilo de su obra. Y por eso no pueden tener la certeza, la seguridad de que son salvos. Parece que nunca han leído el texto bíblico que dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por ese espíritu podemos clamar, Abba, Padre. Y es aquí entonces cuando nosotros tenemos que llegar a lo que es el análisis del debate histórico. Para ello, es bueno que primero nosotros hagamos una reducción. Dijimos que pueden haber tres posiciones. De Dios depende, del hombre o de ambos. Pero la tercera opción es una opción muy arriesgada y al mismo tiempo una opción dada a la desesperanza, es decir, una opción dada desesperadamente. Es como quien saca un argumento cuando se ve que no tiene más. Y decir que depende de ambos es una contradicción. Violenta la regla lógica del principio de no contradicción, ya que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Una cosa no puede depender de uno y al mismo tiempo depender del otro, porque el mismo texto bíblico negaría esa presuposición. Es decir, cuando el texto bíblico dice que estábamos muertos en delitos y pecados, utilizando la palabra necros como muerto, que significa cadáver, éramos cadáveres cuando estábamos en nuestro pecado, obviamente un cadáver no puede operar en el proceso salvífico. Un cadáver no puede hacer nada para salvarse. Es Dios quien opera de forma milagrosa para darle vida a ese cadáver. Si fuese el pecado una enfermedad, una visión colaborativa como la que presenta la tercera postura sería una opción correcta. El problema es que el pecado no es una enfermedad. El pecado no nos enfermó, el pecado nos mató. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y al estar muertos, no podíamos hacer nada para colaborar con nuestro médico. Necesitábamos a un Dios poderoso que nos resucitara de nuestros muertos. Éramos cual Lázaro, perdidos y muertos. Pero Cristo le dio vida a Lázaro sin que Lázaro se lo pidiera. De la misma forma, Cristo nos dio vida a nosotros, sin que nosotros ni siquiera nos diésemos cuenta de ese acto milagroso por el cual nacimos de nuevo. Y de ahí la expresión de Jesús a Nicodemo: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y me gusta cómo lo dice esta traducción, la TLA, que recién me acaba de llegar. Y en la TLA, ese texto de Juan capítulo 3 resulta muy interesante como ellos lo traducen. El viento sopla por donde quiere, y aunque oye su sonido,
no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Porque al final de cuentas, los que nacen del Espíritu no saben cómo fue que ocurrió. Fue un milagro que escapó a su iniciativa. Y eso es lo bueno. Ahora, entendiendo esto, yo creo que nosotros podríamos reducir, eliminando la tercera opción y quedándonos solo con dos, Dios o el hombre. Y es aquí cuando entra el debate histórico. Porque conocer las raíces históricas del debate nos permite solucionar el problema, ya que al mirar a los debatientes, nosotros podemos preguntarnos cuál es el que está más apegado a la Biblia. Y yo creo que más a eso, nosotros podemos resolver la cuestión de una manera práctica. Así que inicio compartiendo pantalla para que ustedes puedan ver la estructura del debate, recordando que este esquema es el que va de tarea. Así que aquí tenemos a los combatientes. En primer lugar, vamos a presentar a los pesos pesados. El debate histórico inicia en el siglo IV, se extiende hasta el XVI y llega al XVII. En el siglo IV tenemos a San Agustín y a Pelagio. Ambos combatientes desarrollaron el tema de la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos. La postura de San Agustín se va a llamar agustinianismo y la postura de Pelagio, por obvias razones, se va a llamar pelagianismo. Así que el debate es entre agustinianismo y pelagianismo, entre agustinianos y pelagianos. Luego en el siglo XVI va a aparecer Martín Lutero y Desiderio Erasmo. El pensamiento de Lutero es un pensamiento agustiniano, por eso Lutero está del lado de Agustín. De hecho, Lutero se formó como monje agustino, leyendo mucho Agustín. La posición que Lutero va a desarrollar se va a llamar monergismo, mientras que la posición de Erasmo, que es campeón del catolicismo romano, se va a llamar sinergismo. Pelagio adopta una visión muy parecida a la de Pelagio, pero no es un pelagiano. Al sinergismo se le conoce como un semi-pelagianismo. Semi, no pelagianismo total, semi solamente. Entonces aquí tenemos el agustinianismo frente al pelagianismo, siglo IV, y en el siglo XVI será el monergismo frente al sinergismo. En el siglo XVII nosotros vamos a tener el pensamiento de Calvino. Ya Calvino había muerto, pero es el pensamiento que se desarrolla después de su muerte, conocido como el calvinismo. Y el calvinismo está conectado con el monergismo y con el agustinianismo, mientras que la visión contraria al calvinismo es el arminianismo, y el arminianismo está conectado con el sinergismo y con el pelagianismo. ¿Entendieron ya? Esa es la conexión de los combatientes. Ahora vamos a explicar el desarrollo de sus ideas. Agustín, en un momento dado, escribe una interesante oración, una oración en la que se condensa todo su pensamiento soterológico. La oración era esta: Dios, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Después de todo, no podemos hacer nada sin tu ayuda. Danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Porque para Agustín, nosotros somos incapaces de salvarnos por nuestras obras. Necesitamos la gracia desesperadamente. Una gracia provista en la cruz de Jesús. Oigan bien la frase: danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Esto es impresionante, porque el Señor ordena que nosotros hagamos cosas, pero eso que Dios ordena, nosotros no lo podemos obedecer si Él no nos lo da. Y lo que Él nos va a dar es aquello que Él ordena, y Él va a ordenar lo que Él desea, no lo que nosotros deseemos. Así que esta es una oración de total dependencia de Dios, total dependencia. Elizabeth en un momento dado dijo que nosotros escuchamos muchos mensajes enfocados en la idea de que el hombre tiene la facultad de poder elegir su salvación. Bueno, para Agustín eso es imposible, porque Dios da lo que ordena y ordena lo que Él desea, no lo que nosotros deseamos.
Pero claro, ante la oración de dependencia de Agustín, nosotros tenemos la visión pelagiana. Pelagio, que fue un monje inglés que vivió más o menos en esa misma época, él responde a Agustín diciendo que eso era una verdadera estupidez, porque Dios no te puede exigir algo que sabe que tú no puedes cumplir. Y es aquí donde viene la frase más importante de Pelagio: si debo, puedo. Si yo debo orar, es porque puedo orar. Para Agustín sería lo contrario: Señor, tú quieres que ore, dame la facultad de orar, porque si fuera por mí, yo no oraría. Eso es lo que quiere decir Agustín cuando dice, dame lo que ordena, ordena lo que desees. Señor, tú ordenas que oremos, pero no, en nosotros no está ese deseo. Ponlo. Señor, tú ordenas que prediquemos, pero en nosotros no está ese deseo. Ponlo. Señor, tú ordenas que leamos la Biblia, pero en nosotros no está ese deseo. Ponlo. Agustín lo que esté apelando es a Filipenses 2:14. El Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el señor Pelagio dice que no, que si yo debo, entonces es porque puedo. Y es que para Pelagio, la salvación no es un regalo, como muy bien nos ha señalado Edison. No, nos la ganamos por nuestras obras. La gracia no es suficiente y el sacrificio de Cristo es innecesario. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no hubiese muerto, tú te podías salvar por tus obras. De hecho, una de las clásicas preguntas que uno le dice a una persona que adopta una visión como la de Pelagio es, bueno, la evidencia de que nosotros somos pecadores es la muerte, ¿verdad? Y obviamente la muerte afecta a todos, incluso a los niños, demostrando que todos nacimos torcidos. Para Pelagio, la gente no nace torcida, la gente nace como una pizarra en blanco y a medida que va creciendo que le va agregando cosas a esa pizarra. Pero Pero Agustín dice que no, que nosotros nacemos ya con ideas preconcebidas, nacemos ya con una inclinación hacia el mal. Esa inclinación hacia el mal para Pelagio no existía. Y cuando le dijeron a Pelagio, bueno, la evidencia de que el niño y todos nosotros nacemos en pecado es que morimos, incluso los niños. ¿Y saben lo que respondió Pelagio? Que la muerte no es la paga del pecado. Que Adán no hubiese pecado, como quiera iba a morir, porque eso es un fenómeno natural. Y es así cuando, como Pelagio, se fue distanciando de la fe cristiana hasta que terminó siendo un hereje. Y es aquí cuando nosotros descubrimos, es en ese punto cuando nosotros descubrimos cuál verdaderamente de los dos tenía la razón. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nosotros encontramos acá? La doctrina de Agustín fue aceptada porque estaba más apegada a la Biblia, mientras que a Pelagio se le consideró un hereje. Lamentablemente, el obispo de Roma, Sósimo, terminó aceptando el pelagianismo. Y por eso la Iglesia Católica sostiene que la salvación por obras es válida. Ellos creen en la salvación por fe, pero ellos no creen que la justificación se imputa, sino que se insufla. A nosotros se nos insufla la, la justificación, no se nos imputa, y por lo tanto en nosotros está la capacidad de ser más justificados o ser menos justificados. Ese es un problema que tiene el catolicismo romano, porque el catolicismo romano, aunque condenó a Pelagio como hereje, adoptó una visión suavizada del pelagianismo, que se conoce como el semipelagianismo, y que tendrá su mayor expresión en el segundo contrincante. Pero antes de pasar a eso, me gustaría preguntar si entendieron esta parte de aquí. Entendí en parte porque lo que entiendo es que según Agustín, él es lo que realmente nosotros asumimos, que Dios es que ordena todas las cosas y pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, diciéndolo así en mis palabras. Pero Pelagio, o sea, para Pelagio
depende como del hombre. Es como decir, para Pelagio depende del hombre. Si yo puedo hacerlo, yo lo hago, punto. Pero para Agustín, el Agustín está diciendo que no, que si Dios no lo pone en nosotros, no lo podemos hacer. Así mismo es. En ese caso, paradójicamente, Pelagio es un hereje y Agustín es un santo de la Iglesia Católica. Pero, a pesar de ello, la Iglesia Católica en soterología piensa más como Pelagio que como Agustín. Quizás no llegó a los extremos de Pelagio, pero sí la Iglesia Católica Romana preserva alguna concepción basada en Pelagio. Y es sorprendente porque la visión de Agustín justificaba más el paidobautismo, el bautismo de niños, se justifica más desde una visión agustiniana, porque si el niño nace en pecado, entonces se le puede bautizar, ¿sabes? Pero los católicos romanos bautizan niños y sin embargo adoptan una visión pelagiana en la que el niño nace como una tabula rasa y por lo tanto no necesitaría ser bautizado. Pero lamentablemente el catolicismo romano está lleno de paradojas. Pasemos al siglo XVI. Pero no solo el catolicismo, profe, porque incluso muchos evangélicos ahora mismo en esta etapa creen eso. No, pero sí, sí. Tienen una visión casi pelagiana porque va a ser disfrazada por el término del arminianismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, cuando yo menciono lo del paidobautismo, no estoy justificando el paidobautismo. De hecho, el paidobautismo, bíblicamente hablando, no se sostiene, pero no se sostiene por el hecho de que el niño necesita estar consciente de la acción que realiza y más entendiendo que el bautismo no tiene nada que ver con el lavamiento de los pecados. El problema es que para personas como el católico romano, el bautismo tiene que ver con lavar los pecados. Pero en la visión cristiana, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo simplemente tiene que ver con la inserción en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero una persona que se haya arrepentido y no se haya bautizado se salva como quiera. Porque el ladrón no se bautizó en la cruz y se salvó. ¿Entienden eso? El bautismo se justifica no es tanto por la doctrina de la perseverancia de los santos, sino por la doctrina de creer que el bautismo tiene que ver con un acto salvífico. Y eso no es así. Y es por confundir cuando Jesús dice nacer del agua y del espíritu, creen que el agua es el bautismo, pero no, el agua ahí es la palabra. Y ese es en ese sentido. No sé si me di a entender. ¿Me di a entender? Bueno, profe, no. En un sentido sí, pero cuando él dice el bautismo, El bautismo no tiene que ver el con agua la del salvación. espíritu, Ya, va a ser lo más claro. no, no No tiene tiene que, que no, ver no, con no, la salvación. no, 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 Quien no. bautiza niños cree que el bautismo tiene que ver con la salvación. Pero el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo Entendí. tiene que ver con la intención en la iglesia. Ahora sí entendí. Ya, eso es todo. Más claro. Bueno, pasemos al siguiente tópico. Monergismo versus sinergismo. Lutero, en la misma tradición de Agustín, entendía que la salvación dependía completamente de Dios. Nosotros nada podemos hacer porque estamos muertos en pecado. Muy parecido a Agustín, ¿verdad? Y por eso Lutero oraba, Señor, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Nuestra salvación depende de ti, no de nosotros. Esta concepción es muy importante porque introduce Lutero un concepto que estaba implícito en las escrituras, pero que no se había desarrollado como tal, y es la doctrina de la imputación. El Señor imputó en nosotros su justicia y Él tomó nuestro pecado. Por ende, quien obra en la salvación es aquel que murió por nuestros pecados, nadie más que Él. Y solamente Él tiene el poder para darnos vida porque nosotros estábamos muertos en pecado. Por eso la salvación depende de Dios, solamente de Él.
Solo uno opera en la salvación. Y se le llama monergismo porque la palabra mono significa uno en griego. Por lo tanto, cuando se habla de monergismo, se está hablando de que la salvación depende de una sola persona. ¿Quién? Dios. El sinergismo, por el contrario, señala que la salvación depende de dos. Sinergia quiere decir actuación en conjunto. Una persona que actúa junto a otra. Una colaboración. Mientras los monergistas dicen que la salvación depende solo de Dios, los sinergistas dicen que la salvación depende de Dios y del hombre. ¿Entienden eso? Porque para los sinergistas como Erasmo, nos salvamos cuando ponemos de nuestra parte. Dios hace el resto, así como un paciente colabora con su médico. Y es por esa razón que Erasmo a Lutero le decía que estaba equivocado. Dios nos justifica, pero lo hace a través de nosotros. El hombre coopera con Dios en su salvación. Esa postura de cooperación o sinergista es la postura que señala que el hombre no está muerto, sino que está enfermo del pecado. Y por lo tanto, como está enfermo, puede colaborar con su médico, colaborar con Dios para curarse. Lutero dice que no, que el hombre no está enfermo, el hombre está muerto en delitos y pecados. Y este debate fue un debate interesante, porque así como Agustín se enfrentó a Pelagio, Lutero y Erasmo se llegaron a enfrentar en escritos. Nunca llegaron a debatir en persona, pero sí se escribieron. Uno de los libros más importantes que escribió Lutero lo escribió en respuesta a Erasmo y en el prólogo se lo agradeció, porque si Erasmo no hubiese escrito ese material, entonces Lutero nunca se hubiese dedicado a desarrollar ese tema. Pero Lutero desarrolló la posición monergista como respuesta a Erasmo. La ventaja fue que la teología luterana estaba pegada a lo que enseñó Agustín. Y por lo tanto, la visión de Lutero es una visión agustiniana que desarrolló el movimiento de la Reforma. La Reforma adoptó una visión monergista. La única desventaja es que las ideas de Erasmo realmente son una especie de semi-pelagianismo, una versión suavizada del pelagianismo, y sigue existiendo esa visión en la mente de muchos cristianos, lamentablemente. Esta parte nos lleva entonces al punto final, y aquí es donde se paran las aguas. En el siglo siguiente, cuando viene el debate calvinista-arminiano. Calvino es el reformador de segunda generación. Si Lutero es el corazón de la reforma, Calvino es el cerebro. Y Calvino entendía que Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo. La salvación es un asunto de Dios. Y si es de Dios, quien la recibe, la cuida, no porque tema perderla, sino porque la valora. ¿Entendieron? Yo cuido mi salvación no porque temo perderla, sino porque es tan valiosa, ya que Dios me la regaló. Y es por esa razón que Calvino decía, es más fácil intentar sacar aceite de una piedra que salvarse por sus obras. El cielo no se gana, se recibe. Ante esa opinión, un calvinista llamado Arminio llegó a decir que la salvación, aunque es un asunto de gracia, no depende por completo de Dios. El ser humano coopera con Dios en el proceso. Por esa razón se puede perder. Y es esto lo que Arminio dice. Es verdad que la salvación es por gracia, pero nosotros aportamos algo. Dios da el 99% y yo el 1% que falta. ¿Ven? Esta concepción de cooperación de la salvación es muy parecida al discurso sinergista de Erasmo y al discurso de Pelagio. Por lo tanto, nosotros encontramos aquí una conexión entre Arminio y Pelagio. ¿Cuál fue la gran ventaja? De que el calvinismo permitió que se rescatara el concepto agustiniano de la gracia, y en el sínodo de Dort, que es el sínodo más importante donde se debatió este tema, se fueron fortaleciendo los 5 puntos del calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo se desarrollaron como respuesta a los 5 puntos que los arminianos habían desarrollado,
Y es por esa razón que se hizo un énfasis tan grande en la gracia soberana de Dios. A esos 5 puntos se les conoce como el tulip. Y yo les voy a recomendar como tarea que busquen los 5 puntos y los anoten en sus cuadernos y me lo envían por el grupo para que ustedes puedan conocer bien los 5 puntos del calvinismo y así los podamos discutir bien. La desventaja fue que a pesar de que el calvinismo triunfó, los arminianos introdujeron la herejía pelagiana en el protestantismo y lamentablemente esta concepción arminiana de la salvación basada en las obras, acompañando la fe, sobrevive hasta el día de hoy en muchas congregaciones. Y ese es el debate. Esa es la estructura del debate. Ahora vamos a hacer 2 explicaciones breves antes de llegar al final de la clase. La primera explicación tiene que ver con cuál de estos pensadores está más apegado a la Biblia. Cuando nosotros analizamos las ideas de Arminio, el arminianismo prácticamente está enlazado con Erasmo y el sinergismo de Erasmo está enlazado con Pelagio, un hereje. Mientras que el pensamiento de Calvino está enlazado con el monergismo de Lutero y el monergismo de Lutero está enlazado con Agustín. Y Agustín desarrolló sus ideas del apóstol Pablo. Es decir, Agustín está pegado al apóstol Pablo, mientras que Pelagio no. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que todo el que adopte la visión agustiniana, monergista y calvinista está más apegado al apóstol Pablo que los que adoptan la postura contraria. Lo segundo que voy a decir es que Arminio, Erasmo y Pelagio, al final de cuentas, adoptan una visión en la que Dios es obliterado por la voluntad del hombre. Y como Dios es obliterado por la voluntad del hombre, la voluntad humana tiene mayor poder que la misma soberana voluntad divina. Como cierre de todo lo dicho, y esto es muy necesario e importante que se recuerde, la salvación en sí misma depende de Dios. Y si nosotros analizamos el pensamiento de Agustín, si nosotros analizamos el pensamiento de Lutero, si nosotros analizamos el pensamiento de Calvino, nos vamos a dar cuenta que es un pensamiento más apegado al texto bíblico, al pensamiento de Pablo, que el pensamiento pelagiano, el pensamiento de sinergista de Erasmo, que el pensamiento arminiano. Y eso es básico que nosotros lo recordemos, porque la visión que Erasmo nos da de Dios es una visión que debilita a Dios. Como Lutero le dijo a Erasmo, tu Dios es demasiado humano. Porque si Dios necesita pedirle permiso al hombre para salvarlo, nuestro Dios entonces no es soberano. Quien es soberano es el hombre. A quien hay que colocar ahí es al hombre como ser supremo. Y ese es el problema de la visión que vimos del lado pelagiano, del lado sinergista y del lado arminiano. Que hay sinergia en la santificación, pero no en la salvación. Sí podemos hablar de sinergismo en la santificación, porque la santificación uno colabora con Dios, ¿verdad? El que es santo, santifíquese todavía, eso ya lo hemos explicado. Pero no hay sinergia en la salvación. En la salvación solo hay monergia. Solo Dios interviene. Porque como dijo San Agustín, el libre albedrío solo sirve para pecar. O como dice Jonathan Edwards, lo único que nosotros aportamos para la salvación fue el pecado que la hizo necesaria. Así que la salvación es una obra de Dios. Y siendo una obra de Dios, creo yo que las palabras de Lutero podrían cerrar con broche de oro la clase de hoy. Escuchemos a Lutero. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Con esto acabamos la clase de hoy. ¿Qué les pareció?